Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos. Estamos aquí en el portal El Centro es el Interior para una entrevista muy especial que vamos a llevar en el día de hoy. Hoy es la primera entrevista que tenemos desde el portal y tenemos nada más y nada menos que al diputado Eduardo Luz. Hoy también nos acompaña el periodista Carlos María Catani y Luis García. Así que los voy a presentar. Carlos María Catani primero. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a nuestro invitado, a Eduardo Luz. Y bueno, esperamos estar a la altura de esta primera entrevista que hacemos para el semanario, para el portal, digo. Y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. También yo espero estar a la altura. Pero bueno, todos vamos a estar bien. Es una conversación y todas las conversaciones siempre si son sinceras, siempre salen bien. Así que para mí es un gusto, un honor, y más salir en Salto, un departamento al que estoy tan vinculado desde hace tantos años, ¿no? Este año va a ser 28 años que doy clase en Salto. Empecé en Salto cuando la universidad estaba, pero no tenía edificio, no tenía local. Dábamos clase donde hoy está la Universidad Católica, en el edificio de la Curia, y íbamos rotando de hotel en hotel, en una época muy recordada para mí. Después se hizo el edificio de la Universidad Regional Norte, que le dio digamos, un respaldo universitario y académico a Salto muy importante, y por lo tanto siempre estuve muy vinculado, independientemente que por haber nacido en Paysandú y tener familiares en Salto, siempre estuve muy vinculado a la ciudad de Salto y a la sociedad de Salto. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, de esa época que usted dice de la universidad, nosotros hicimos cursos universitarios de periodismo y me acuerdo que eran el primer año que salía El Observador y bueno, la plantilla de periodistas del Observador y algunos universitarios también vinieron a darnos cursos y ahí en ese edificio que usted decía. Y después estaban los candombaile ahí también que lo hacíamos con agrupaciones de acá del medio. Claro. Bueno, yo a los candombaile no iba, porque yo llegaba a las 6 de la mañana a Salto, dábamos clase de 8:30 a 11, y me venía en el coche que sale a la 1, en la calle Cerrito, ahí estaba la agencia. Y si bien tenía derecho, entre comillas, a estar todo el día en Salto, por un convenio de la universidad con distintos hoteles, yo aprovechaba viajar a la hora 13, y llegaba a Montevideo a las 19, y en ese espacio de muchas horas, muchos días, muchos años, a mí lo que yo hacía era leer. Yo me acuerdo de una frase de Galeano, cuando le preguntaron cómo era Montevideo. Y Galeano dijo que Montevideo era una ciudad donde había tiempo para perder el tiempo. Bueno, sin perjuicio de si eso es cierto o no, ese viaje de retorno de Salto a Montevideo a mí me permitía tener 4 o 5 horas en un lugar donde no podía hacer otra cosa más que leer, porque prácticamente encerrado en un ómnibus. Y yo creo que eso, de alguna forma, fue la causa que yo me hubiera formado desde el punto de vista jurídico y en otras áreas como la filosofía, etcétera, gracias a que yo tenía una tarde por semana para leer, situación que tal vez casi nadie tenía, y si la tenía, la utilizaba para otros fines. Entonces yo estaba obligado a eso, y eso a la larga repercutió en que yo pudiera profundizar mi conocimiento en el área del derecho. Y teniendo en cuenta esa historia del catedrático, el docente que viaja, que tiene intercambio con sus alumnos, y de pronto se mete en el traje de la política, y de pronto es diputado, y de pronto hace un año que está en la Cámara de Diputados. ¿Y qué balance se hace de este primer año? Y bueno, un poco si se sintió cómodo, si cambiando el rubro, digamos. Primero que buena parte, un altísimo porcentaje de la actividad legislativa es jurídica. Es decir, cualquier tema que se trate, que son los temas más diversos, todo pasa por la adecuación
al derecho. Todo se adecua al derecho. Entonces, yo, digamos, en ese aspecto, como tengo formación jurídica, me siento cómodo. O sea, no estoy en un ámbito en el cual yo tenga que desarrollarme en áreas que desconozco absolutamente. Después, el año fue un año muy particular, yo diría que un año histórico por la llegada del virus, que obligó a que la Cámara de Diputados trabajara. Nunca dejó de trabajar, el único asueto que tuvo la Cámara fue en Semana de Turismo, Semana Santa. Ahí sí no hubo siempre sesiones, con todos los cuidados que los médicos recomendaban. Y todo el año fue un año intenso porque se trataron 3 leyes muy importantes, que es la Ley de Urgente Consideración, el presupuesto y la rendición de cuentas. Y las otras leyes que se trataron prácticamente fueron a pedido del Poder Ejecutivo. Es decir, todas las semanas el presidente de la República y los ministros necesitaban normas jurídicas para poder seguir gobernando en un ámbito de pandemia. Entonces eran extensión de seguros de paro, suspensión de determinadas actividades, lo que tuvo como consecuencia que le dio un respaldo jurídico al gobierno, de alguna forma, y otros aspectos que no lo tiene, y impidió que cada partido o que cada legislador pudiera ingresar proyectos propios, porque prácticamente se trabajó en ese sentido. Este año 2021 es el año en el cual los legisladores tenemos que ingresar los proyectos propios que fue de lo que se habló en la campaña electoral, es decir, que la participación distintiva de cada diputado o de cada partido para mí se va a dar este año. El año pasado fue, incluso con la colaboración de los votos de los diputados del Frente Amplio, prácticamente votar a pedido de lo que hacía el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, fue un año extraño, pero un año muy positivo por esos aspectos que le digo. Y una de las leyes principales que usted decía es, bueno, de la LUC. El primer año se vota y con voto en algunos artículos de parte del legislador del Frente Amplio. Pero ahora están en cuestión 135 artículos. ¿Cómo ve esta junta de firma y si llegan a hacer un referéndum? Bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, en primer lugar, el instituto del referéndum como instituto de gobierno directo yo lo defiendo. Es decir, el constituyente en el artículo 79 instaló en la Constitución uruguaya varios institutos de gobierno directo que en un lenguaje sencillo sería: hay determinadas decisiones que yo como miembro del cuerpo electoral desplazo al gobierno, en el buen sentido, y la decisión la tomo yo. Eso es algo muy bueno que tiene la Constitución uruguaya, que hace que nuestro gobierno sea semi-representativo, es decir, tenemos nuestro representante, pero en determinadas circunstancias esos representantes son corridos de lado y ahí directamente el cuerpo electoral actúa. Es decir, que el instituto como instituto es muy bueno. Ahora, en este referéndum en particular tiene la dificultad de que la Constitución dice que al año de la promulgación cualquier ley puede ser sometida a referéndum. Es decir, hay algunas excepciones que no la permiten, pero casi todas son. Y el año de la promulgación se cumple en el mes 7, en el mes de julio. Nosotros estamos en el mes 3. Yo diría que estamos en el mes 2, pero podríamos decir que estamos en el mes 3, prácticamente. La gente que está impulsando el referéndum dice que recogió 135.000 firmas y ellos necesitan 650.000. Por lo tanto, si del mes 3 al mes 7 hay 4 meses, yo ya le digo que las firmas no las van a conseguir. Por lo tanto, el referéndum no se va a realizar. Es muy difícil llegar a las 700.000 firmas trabajando un año en forma permanente. Y el referéndum se lanzó ahora en enero. Por lo tanto, no creo que se llegue al mínimo de firmas que la Constitución exige, y que además es un plazo que no se puede prorrogar, porque algunos promotores del referéndum, por noticia de prensa, hicieron alguna gestión en la Corte Electoral para obtener una prórroga, pero es imposible que le den prórroga porque el plazo lo marca la Constitución y ahí no se puede mover. Es decir, que el referéndum no se va a realizar. Pero independientemente de eso, una valoración política es que importantes dirigentes del Frente Amplio, algunos de los artículos que son objeto del referéndum lo votaron en la LUC. Por lo tanto, el Frente quedó embretado en una situación política y no jurídica, que hace unos días atrás
un senador del Frente Amplio dijo claramente que este instituto del referéndum no era contra la LUC, o sea, no era cuestionando algunos artículos de la LUC, sino que era contra el gobierno. Eso está bien que se diga, que se piense y que se haga, pero fue muy importante porque se clarificó cuál era la intención. Bueno, vamos a recoger firmas para demostrarle al gobierno que la ciudadanía está en contra del gobierno. Ahora, ¿cuál es la lectura cuando no lleguen a las firmas? Porque no van a llegar. Póngale que lleguen, tienen 135, piense que lleguen a 300 o 350. Entonces el gobierno, ¿qué va a decir? Como el Frente Amplio o un senador importante, legisladores, anunciaron que era contra el gobierno, la conclusión es que hay 300.000 personas contra el gobierno. Entonces el gobierno de este referéndum va a salir fortalecido. O sea, un efecto no querido del referéndum es que va a fortalecer al gobierno. Como ellos dicen, el referéndum es contra el gobierno. Y las firmas no llegaron, quiere decir que la mayoría de la gente apoya al gobierno. Eso es una lectura política, yo diría, objetiva. Entonces, el instituto es válido, yo lo defiendo. No hay un tema que sea atractivo para ser sometido a referéndum. El único tema que podía haber concitado la voluntad de muchos miles de uruguayos se sacó de la ley de urgencia gracias a Cabildo Abierto. Yo diría gracias a los diputados de Cabildo Abierto. Que fue el artículo de áreas protegidas y parques nacionales, que se había incluido, y nosotros, como no dimos los votos para votar esos artículos, el Poder Ejecutivo los retiró. Si eso se hubiera aprobado, yo creo que miles de personas hubieran firmado, porque los promotores del referéndum iban a decir que con ese articulado se iba a vender el Cabo Polonio, la Quebrada de los Cuervos, es decir, una cantidad de cosas que la ley no lo permitía, pero lo iban a decir. Y como la gran mayoría de las personas que firman este referéndum, estoy seguro que no leyeron los artículos, bueno, creo que hayan leído los 133 artículos para tomar la decisión, tampoco iban a leer los artículos de áreas protegidas. Entonces, el único tema que era objeto de referéndum se sacó. Los otros temas que quedaron no son temas que movilicen a la gente, más que algunos sindicalistas interesados en su posición sindical. Por lo tanto, el referéndum no creo que se llegue a la firma, no se va a llegar. Y indirectamente luego el Poder Ejecutivo va a poder decir, bueno, la poca gente que asistió a firmar las papeletas demuestran que, como ustedes decían que era contra el gobierno, que están a favor del gobierno. Cosa que no es exactamente así, pero lo van a decir. Esa es, digamos, mi óptica sobre el tema. Y hay un motivo también de un poco de confusión, ¿no? Porque están, se firma contra los 135 artículos, pero hay otros que firman contra toda la LUC. ¿Esas firmas se juntan o son caminos diferentes que tienen? No, ahora hay dos procesos de referéndum paralelos. Las firmas no se acumulan. Es decir, las que junten contra toda la LUC serán las que sean, y las que sean contra esos artículos en particular van por su cuenta. Es decir, no se pueden acumular porque usted cuando firma por textos diferentes. Yo firmo para que se anulen o se deroguen 133 artículos de la LUC, y otros dicen yo voy contra toda la LUC. Como el objeto de referéndum es diferente, no se pueden acumular. Ahí habría un tema muy interesante que no se va a plantear, y que es un tema técnico, jurídico, que es si el referéndum anula o deroga. Esta pregunta es muy interesante. Es decir, ¿cuál es el efecto del referéndum? Es una pregunta, yo diría, que no tiene respuesta. O sea, yo tengo una respuesta, pero es una pregunta muy interesante. Y cuando el Poder Legislativo le reglamentó el referéndum, o sea, la Constitución lo creó, pero no se dijo cómo se hacía. Entonces el Poder Legislativo en la década del 90, al ver las dificultades que hubo contra el referéndum de la ley de caducidad, o sea, lo dificultoso que fue hacer el referéndum, dijeron, bueno, vamos a reglamentarlo para facilitarlo. Una ley muy buena, excelente ley que facilitó este recurso de referéndum. Pero lo que no dijeron esos legisladores, y lo dejaron desprofeso porque es un tema muy difícil de resolver, es si el referéndum, una vez que se aprueba, deroga las leyes o las anula. Ahí la diferencia es muy importante, porque si las deroga quiere decir que hasta que el referéndum se pronuncia, la ley está vigente y para el futuro deja de regir. Pero lo que se hizo en vigencia de la ley es válido. Si el referéndum anula la ley,
quiere decir que lo que se hizo mientras la ley estaba vigente, hay que anularlo y volver a la situación anterior al dictado de la ley. Entonces hay todo un tema jurídico de muy difícil solución que no vale la pena que nos detengamos porque el referéndum no creo que se realice, pero si se realizara, ese problema hay que resolverlo. Y eso es un tema muy, muy complicado de ver cómo se resuelve. Tiene una solución jurídica y una solución política, claro. ¿Anula o deroga toda la ley en caso de darse o solo los 135 artículos? Bueno, ahí va a depender de cuál de los dos movimientos llega a las 700.000 firmas. Es decir, si el movimiento que promueve la derogación total de la LUC llega a las 700.000 firmas, se va a cuestionar toda la ley. Y si el movimiento que llega es el de los 133 artículos, se va a cuestionar la vigencia de esos 133 artículos. Lo cierto es que hay dos vías para impulsar el referéndum. A mí lo que me llama la atención es por qué los impulsores del referéndum no fueron por la otra vía, no por esta. Para esta usted necesita 650.000 firmas. El otro mecanismo que había, usted con 55.000 firmas ya pone en marcha un procedimiento que le facilita la realización del referéndum. Pero esas 55.000 firmas que ya la obtuvieron, porque tienen 130.000, no fue el camino que ellos eligieron el otro. Si hubieran elegido este que le permitía promover el referéndum con mucho menos firmas, tal vez hubiera sido mejor para ellos, pero no sé por qué resolvieron no tomar esa solución y fueron por el camino más difícil. Pero lo cierto es que el referéndum se va a realizar, si es que se realiza, en virtud del movimiento que llega a esa firma. Si el que llega es el de toda la LUC, se cuestiona toda la LUC, y si el que llega es el de los 133 artículos, se va a cuestionar solamente esos 133 artículos. Pero yo, de cualquier forma, en virtud de las firmas que hay hoy y del poco tiempo que resta, que van a restar 4 meses, no creo que se llegue a ese número de firmas que el constituyente exige, que es la cuarta parte del cuerpo electoral, el 25%.